Bueno, mis hermanos, tenga usted un buen día, que la gracia y el poder de Dios siempre estén en cada uno de nosotros, cada día y en estos tiempos de grandes propósitos de Dios. Amén. 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 Dios. Quien te saluda es el profeta Jorge Ventura, pastor de la Iglesia Apostólica Restaurando Familias, juntamente con la pastora Marita Ventura. Te saludamos, te bendecimos a toda familia que hoy ha tomado su tiempo y nos sigue en esta tercera sesión de Escuela de Evangelizadores, donde queremos dar gracias son más de 50 reproducciones que tenemos semanales. Hay familias, personas que ven estos videos. Estamos, creo, en un tiempo muy especial del Espíritu Santo que quiere agregar, quiere traer nuevas familias de esta nación del Perú, así como de otras naciones. Nosotros ya hemos comenzado una escuela de evangelizadores porque en ningún otro hay salvación. Ese es no digamos título, sino es la motivación, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos que para cada varón, para cada mujer, para cada familia, ahora es tu tiempo propicio. Ahora es el día de tu salvación. Comenzamos entonces con esta tercera sesión, donde vamos a estar enseñando 3 semillas, la semilla 7, la semilla 8 y la semilla 9. Las anteriores usted las puede ver aquí en la misma página del Facebook y poder usted tener pues las anteriores semillas. Ya vamos por la tercera sesión, cada sesión tiene 3 semillas. Vamos entonces ingresando. Nuestro pasaje principal, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En tiempo propicio te respondí, y en día de salvación te socorrí. He aquí, diga conmigo, hermano, he aquí, todos vamos, hermano. He aquí, ahora es el tiempo propicio. Ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Amén. Vamos a tratar un tema, hermanos amados. Quiero tomarme de repente 1 minuto y medio. Vemos en continuo, hoy hay nuestra nación, en las últimas elecciones congresales, he podido tomar nota de la mayor cantidad de jóvenes que hoy existe en nuestra nación. Más del 60% en el Perú son jóvenes. Y podría decirles, amados hermanos, que más del 90% tiene una insatisfacción en su alma. No encuentra satisfacción. ¿Por qué? Sencillamente por el estilo de vida que lleva. Esta séptima semilla evangelística trata sobre lo siguiente. Solo hay un camino a la vida para ir al Padre. Diga conmigo. Existe un solo camino para ir a la vida, para ir al Padre. Y eso nos lo dice el pasaje Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino. Un versículo tan leído y a veces lo vemos en autos, en diversos transportes,
Pero el tema no es cómo está, dónde está, o que ya lo sé, sino es, diga conmigo, entenderlo. Diga conmigo, entenderlo. En este versículo dice, yo soy el camino, soy la verdad y es la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Todo lo que hemos leído en alguna ocasión, el libro de los Proverbios, ¿qué nos enseña el libro de los Proverbios? Que el ser humano, el niño, el joven, el adolescente antes del joven, el adulto y aún el adulto mayor busca saciar su alma, busca saciar su espíritu. ¿Y qué hace para ello? Incursiona en diversas áreas de la sociedad. ¿Para qué? Para alcanzar una vida de satisfacción. Quiere satisfacer su alma, quiere satisfacer su espíritu. ¿Y a dónde van? Van a la religión, van a las fiestas, van a la política, van a la ciencia, van a la tecnología, van a las modas, van a las artes y aún más, a veces complicado, van al sexo, van a la informalidad de las uniones, que hoy no solo sobreabunda en nuestra nación, sino también en el mundo. Es un perfil del mundo, la insatisfacción. Lamentablemente, el ser humano, hermano amado, cuando incursiona en alguna de estas áreas o en varias de estas áreas, su satisfacción es temporal. Pero su insatisfacción aumenta, porque en el camino se da cuenta que eso ya no lo satisface y busca nuevas opciones, nuevas alegrías, nuevas actitudes, nuevas formas en pensar, busca modas, busca un arte, ¿no? ¿Por qué cree usted? Usted se ha preguntado por qué esta generación última le están llamando la generación del dedo. Mire usted el celular. Esa es la generación del dedo. ¿Por qué? Porque empezando desde los niños, yo veo a veces cuando en los supermercados o en las plazas, en los malls, ¿qué veo? Veo que las mamis le dan a los chicos, niños de 5, 6, 7, 8 años, el celular. Y el niño está ahí, con el dedo. Desde allí el niño empieza a saber que en ese instrumento, ¿qué va a encontrar? Tecnología, alegría, una satisfacción para su alma. ¿Pero qué sigue? Sigue de repente desobediente, sigue de repente mintiendo. Y eso ocurre no solamente en el niño, en el adolescente, en el joven, en el adulto y en el adulto mayor. El adulto mayor ya no es muy tecnólogo, pero gracias a Dios que yo como adulto mayor ya estoy bien tecnólogo, con la finalidad de poder entender un poco más esta generación. Por ejemplo, yo no sabía antes cómo comunicarme por el WhatsApp en grupo, en llamada telefónica. Ya aprendí. Usted sabía que por el WhatsApp, por ejemplo, ese grupo de WhatsApp que nosotros tenemos de la iglesia, yo puedo convocarlos a un día y una hora y todos conversamos por el WhatsApp. Interesante, ¿no? Ya aprendí. Ok. Entonces, esa insatisfacción de esta generación de hoy tiene una explicación. A pesar que encuentra al incursionar en estas áreas de la sociedad, en algún momento se da cuenta que vive con estrés y vive angustiado. ¿Pero por qué? Por su alejamiento de Dios. Cree en Dios, sabe de Dios,
sabe que hay conductas que seguir, pero no tiene la capacidad, así como muchos hoy que estábamos fuera del Evangelio, no teníamos esa capacidad de restaurarnos, es decir, de quitar algo para poner la vida de Dios en nosotros. Y justo ahí quiero ir. Dice que nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo para realmente tener vida. ¿Qué es vida? ¿Qué tipo de vida? El hombre de hoy, la mujer, el varón de hoy, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto o adulto mayor, tiene la gran mayoría un estilo de vida. Muy pocos la vida de Dios. Entonces, si alguien quiere ser transformado y estar satisfecho, tiene que saber que existe un solo camino para ir a la vida que Dios da. No hay otro camino. ¿Qué es vida? Vamos a entender cuál es la correcta vida. ¿A qué se entiende de que Jesús nos puede llevar a la vida que Dios tiene? ¿Cuál es la vida que Dios tiene? ¿Cuál es la vida que nosotros debemos vivir? ¿Cuál es la vida que Jesús vivió? ¿Cuál es la vida que el niño debe de vivir? ¿Cuál es la vida que toda persona debe vivir? Esa palabra vida tiene que ver con vivir. Diga conmigo, vivir. Vivir. Quiere decir que está referido a cómo usted y yo vivimos, ¿no es cierto? Y esta palabra vida viene del griego zoe. Zoe. Significa también vida como la tiene Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestro estilo de vida, el cómo yo viva, el cómo yo deba vivir las 24 horas del día, tiene que ver con la vida como Dios la tiene. ¿Y cuál es el camino a esa vida? Jesucristo. ¿No? ¿Está conectado, hermano amado? Vaya. Ahora, Jesucristo, cuando Él vino, Él manifestó al mundo esa vida. En esta vida, que se llama vida eterna, cuando hablo de vida eterna, a veces me acuerdo que esa es la gran aspiración del ser humano, tener vida eterna. Pero uno se encuentra con las religiones y tienen sus propias maneras como alcanzar la vida eterna. Tienen nombres, tienen animales, tienen ideologías, tienen religión, tienen filosofías para poder alcanzar esa vida eterna. Pero si el hombre quiere alcanzar esa vida eterna, la vida eterna que está en Dios, ¿no? Para ser participantes de esa vida eterna, solamente, hermano amado, escuche bien, varón, mujer, solamente la podemos alcanzar por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y eso nos dice Juan 3:15. ¿Qué dice Juan 3:15? Juan 3, versículo 15 nos dice lo siguiente. Para que todo el que crea en Él, ¿en quién? ¿Cómo se llama Él? Jesucristo. No se pierda. O sea, no tome la vida como el mundo vive, de insatisfacción, dice, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree, todo el que tiene fe en el Señor Jesucristo, va a tener esa vida eterna. Esa vida eterna, ¿cuándo comienza, hermano? Comienza no el día que usted va al paraíso, no el día que usted va a la presencia de Dios. El día que la vida eterna comienza es el día que usted toma la decisión de arrepentirse y de hacer de su vida a Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la fe en Él. Ese día empieza la vida eterna. Es una decisión. Pero a veces, mire usted, como ocurre hoy
a la generación de estos días y personas que quedan de otras generaciones. Mire lo que dice Proverbios 14:2. Proverbios 14:2 nos dice: hay camino que a los hombres les parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Eso no se está refiriendo a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Usted se ha preguntado, hermano amado, ¿cuál es la muerte espiritual de la generación de estos días y de los saldos, digamos, del resto de las personas de anteriores generaciones? Porque aún hay personas de 100 años, ¿no? 102, ¿no? Son otras generaciones. Pero, ¿qué caminos, cuál es la muerte espiritual que ellos siguieron? De un alejamiento sin Dios y de una vida de insatisfacción continua. La palabra de Dios, hermano amado, es clara, es el único, diga conmigo, único camino para ir al Padre y alcanzar esa vida eterna, ¿no? Es Jesucristo. Amén. Amén. Pero ¿quiénes? Quienes esto no olvide, ni tú, hermano, que nos oiga, ni tú, hermano, que estás tomando tus apuntes, el transmitirle a alguien, porque Dios te va a poner personas, te va a poner jóvenes, te va a poner familias, y decirle, tú quieres una vida eterna, comenzar desde hoy día, ¿no? Al único que le deben rendir su corazón. No solo van a hallar camino, sino satisfacción. Diga conmigo, satisfacción del alma y del espíritu. A eso se llama vida eterna. Esa es la vida eterna, amados hermanos. ¿Cuál es la vida eterna? Satisfacción. Yo leía un estudio internacional el año pasado y quería saber cuál era lo más deficiente, cuál era lo que más anhelaba el ser humano. ¿Qué es lo que anhelaba el ser humano en el mundo? Y esta encuesta internacional decía felicidad. La felicidad continua es lo que no tenía. Y esa palabra felicidad significa satisfacción. Hoy el mundo quiere ser feliz, pero tiene que aprender a tener una felicidad eterna, una satisfacción eterna. Por eso te digo a ti que me oyes, ahora es tu tiempo propicio, ahora es el día de tu salvación. Amén. Amén. De ahí estamos pasando a la octava semilla evangelística. La parte central de esta nueva semilla, diga conmigo, toda semilla se cosecha. Toda semilla se cosecha. Esta séptima semilla evangelística, el punto central es que en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. O sea, esta generación y parte de las generaciones pasadas que hoy habitan el mundo no van a poder ser rescatados de esta vida de hoy, de esta vida fashion, como a veces le llaman. No van a poder ser rescatados por su religión, ni por sus filosofías, ni ideologías, porque no existe otro nombre, ¿no?, en el cual pueda hallar salvación en los cielos, ni en la tierra, y ni debajo de la tierra, que sea superior al nombre de Jesús. No existe.
El fundamento lo encontramos en Filipenses. Vamos a leer unos pasajes. Filipenses 2, 3 versículos, del 9 al 11. Del 9 al 11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Mire, este nombre tiene un poder, dice que toda rodilla se va a doblar en el nombre de Él. ¿Quiénes? Tanto de los que están en los cielos, como los que están en la tierra, y como de los que están debajo de la tierra, o sea, universal. Su nombre tiene mucho poder. Inclusive hay un pasaje en las Escrituras, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano amado, en ningún otro nombre hay salvación. El nombre de las personas, nombre de los territorios, nombre de cosas, se concentran pactos, se concentra poder y se concentra dominio. Nombres, hermano amado, que pueden producir libertad, pueden producir esclavitud, pueden producirte paz temporal o angustia. Inclusive puede producir terremotos, puede producir huracanes, tormentas, enfermedades, terroristas, que con solo nombrarlos producen temor. Recientemente se está usando mucho películas. ¿Para qué? Se usan nombres de personas a fin de ¿qué? De poner en esclavitud a la generación de estos tiempos. Escuchaba a una profeta una ocasión que películas, por ejemplo, como de este brujo, ¿alguien me hace acordar? De Harry Potter, había puesto en esclavitud a muchos jóvenes de esta generación, que lo siguen ahora, en esclavitud. Recientemente, ultimito, te estoy hablando, porque han habido en el camino otras películas que han esclavizado, que han traído mucha serie de dificultades a la generación joven. Recientemente, Frozen. Así que usted ayudó de Frozen, corte, hermano. Está escondida tras esta figura lo que hoy conocemos a la Reina del Cielo. Esta que atrae a los niños, a los jóvenes, ¿no? Indudablemente la generación de hoy, alejada de Dios, que busca satisfacer al niño, a la niña, al joven, van tras estos, sobre estas películas. Pero en esas películas, esos nombres están pactados, está escondido. Siempre tras el nombre de las personas hay un poder, hay un dominio. Porque acuérdese usted que el enemigo de Dios, que es el diablo, es el imitador de él. Así como Jesús tiene poder, tiene dominio, él quiere hacer lo mismo a través de sus espíritus de maldad. Y estos nombres, hermano amado, pueden surgir en el cielo. Acuérdese usted, nuestra cultura inca, ¿no? Tenía una variedad de dioses en los cielos, ¿no? El principal era el sol, ¿no? También hay nombres que surgen en la tierra. Nuestros ancestros mucho pactan la tierra con la Pachamama, que el Señor reprende ese nombre, ¿no? Es una adoración, dice, a la tierra. Y así ocurre en muchas naciones. Y aún en lo profundo de la tierra hay nombres también que se activan, que producen, activan poderes diversos que matan.
destruyen y causan conmoción entre las familias de las naciones. Podemos concluir en algo, que en los nombres, fuera de Jesús, se esconde un poder activo, ¿no?, que en algún momento se fluye. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no hay otro nombre en los cielos, no hay otro nombre en la tierra, y aún debajo de la tierra que sea mayor al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano amado, hay salvación, hay milagros y hay restauración plena. Restauración plena. Jesús, hermano amado, nunca lo olvide. Es el nombre más alto a predicar y a darlo a conocer a las familias para su salvación. Siempre debemos nosotros, hermano amado, cuando nuestros labios pronuncian el nombre de Jesucristo, siempre debe ser una honra. Siempre debemos saber que en este nombre existe poder y existe un dominio en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese es el poder que tiene este Dios todopoderoso, porque Jesús es Dios. Amén. Amén. Por eso dice Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero esta invocación, hermano amado, no es cualquier invocación. No es, Señor, te invoco ahorita y dame la salvación. No. Esta palabra invocar viene de una palabra griega, bueno, para los que me escuchan, eruditos, bíblicos, epikaleoimai. ¿Qué significa esta palabra invocar? Significa dar un derecho. Quiere decir, hermano amado, que usted recibe un derecho por invocar el nombre del Señor Jesús, pero ¿bajo qué ambiente espiritual? ¿Bajo qué base? ¿Bajo qué fundamento? Aquí voy. Usted va a tener el derecho de que cuando invoca al Señor, usted va a ser salvo. Cuando toma una decisión. Cuando toma una decisión verdadera de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir salir de una vida para entrar a una nueva vida. Arrepentimiento significa dejar un estilo de vida e ingresar a un nuevo estilo de vida. Arrepentimiento significa cambiar de forma de pensar. Ese es el primer acto, la primera decisión que yo debo tomar para realmente en adoración. ¿Qué es en adoración? En oración. Porque cuando nosotros oramos, estamos adorando. Y en ese momento que uno adora, debe ser una decisión. Y yo, si hoy decido, Señor, estoy decidiendo arrepentirme, salir de mi vida de hoy para vivir la forma de vida que Dios quiere que yo viva por medio de la fe en Cristo, ¿no? Orando en ese nombre, uno puede decir, Señor, conforme a tu palabra te invoco, Señor Jesucristo, concédeme ¿qué? Salvación. Salvación. Amén. Ahora diga conmigo, ahora es tu tiempo propicio. Ahora es tu tiempo propicio. Ahora es el día de tu salvación. Ahora es el día de tu Amén. salvación. Amén. Amén. Vamos a entrar a la última semilla.
la novena semilla. El enfoque de esta novena semilla trata sobre cuál es el regalo de Dios al hombre. Y quiero decirte que el regalo de Dios al hombre es la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Amén. ¿Quieres vida eterna? Amén. Muchos creen, hermano amado, que la vida eterna comienza el día que te vas con el Señor. La vida eterna comienza el día que tomas la decisión de arrepentirte y de, por medio de la fe en Cristo Jesús, alcanzamos la vida eterna. Amén. Empezamos en la tierra. Diga conmigo, decisión. Decisión. Decisión Decisión. de cambio. Dile a tu hermano al lado, ¿tienes decisión? ¿Tienes decisión? Tienes decisión. ¿Puedes tomar decisiones de cambio? No tiene nada que ver quién se bautiza, ¿no? 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 La decisión es de cambio. Porque acuérdate que el bautismo es posterior, ¿no? Al arrepentimiento. El primer acto es la intimidad de tu invocación. El segundo acto ya es público. Vamos entonces a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Entonces, todos los que quieran el regalo de Dios de la vida eterna, atentos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿cuál es la muerte? La paga del pecado. No. La muerte espiritual es la insatisfacción. Y cuando hay insatisfacción, se comete pecados. ¿Dónde? En fiestas, en la tecnología, en las artes, en todo lugar. Pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios que es vida eterna, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de este evangelio reformador que estamos nosotros desatando en el nombre de Jesús? Tiene dos frentes. Número uno, este evangelio que usted está escuchando es un evangelio reformador. El propósito de este evangelio tiene dos frentes. O sea, cómo es que usted debe tomarlo y cómo presentarlo. Este evangelio reformador, primer frente, debemos presentar todo lo que el hombre tenía antes de la caída de Adán. ¿Qué tenía Adán antes de su caída? ¿Qué tenía, hermano amado? Dominio, ¿no? Vivía en la presencia de Dios. Claro. Como dijo el Señor Jesús y le dijo a Pedro, eso te lo dio a conocer el Espíritu de Dios. Efectivamente, lo que el hombre perdió antes de la caída fue presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, cuando Adán estaba en la presencia de Dios, él no tenía Biblia, él no cantaba coritos, él no le pedía al hermano, ora por mí, él no recibía clases de evangelización. Él estaba en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, y estaba desnudo. Y aquí te voy a dar un pequeño adelanto de lo que, terminada esta escuela, vamos a comenzar. Cuando Adán estaba en la presencia de Dios, él se miraba como Dios lo miraba. Acuérdense de nuestro andar este 2020. ¿Qué les dije? Debemos comenzar a vernos como Dios nos ve y no como tú te ves, porque si tú te ves
con tus ojos naturales, te vas a ver igualito que Adán. Porque Adán, después de la caída, ¿qué hizo? Se vio que estaba desnudo y se tapó. ¿Qué dice con qué? Con una parrilla. Se dio cuenta quién era. Pero mientras no cayó, él se veía como Dios lo veía. ¿Cómo Dios lo veía? Desnudo, y no le implicaba ningún contratiempo verse cómo veía a Eva, cómo se veía él. No había malicia. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Eso fue lo que perdió el hombre antes de la caída. Esa es la manera, ustedes recuerdan mis testimonios recientes y lo que les testifiqué hace poco a mi apóstol, que he aprendido en este año 2019 a verme como Dios me ve, sano, restaurado y con un propósito de restauración y en los planes de Dios. Y que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como hay un templo, debe haber un altar. Y ese altar es solamente para adorar al único Dios verdadero, Dios todopoderoso, Yahvé. Amén. Amén. Y cuando tú te miras así, hermano amado, empiezas a mirarte antes que el hombre cayera. Y eso tiene que seguirse restaurando porque no es de la noche a la mañana. Es algo que tienes que ir tú declarando en tu vida. ¿No? Eso vamos a tratar a partir de abril, marzo. Entonces, este evangelio reformador tiene dos frentes. Debemos presentar todo lo que el hombre tenía antes de su caída y todo lo que perdió por causa del pecado al vivir lejos de la presencia de Dios y de su palabra. Hay que enseñarle a las personas la consecuencia de vivir una moral pecadora que trae la muerte espiritual, es decir, la insatisfacción. Sentirse insatisfecho es la indicación que necesitamos vivir en la fe del Señor Jesucristo. Que se necesita arrepentimiento, es decir, la decisión de tomo la decisión de mi cambio de vida, pero sé que para nosotros va a ser imposible, pero para Dios es posible. Entonces tenemos que arrepentirnos. No nos esforcemos nosotros por tener el poder de cambio. Simplemente arrepintámonos de nuestro estilo de vida de hoy, donde pensamos encontrar satisfacción en las fiestas, tecnología, en la ciencia, en la religión, en las artes, etc. Arrepentirnos de eso, no dejarlo, porque puede ser parte de nuestra labor, la tecnología, las buenas cosas, ¿no? Pero sí las fiestas, de repente las malas actitudes. Arrepentirnos de eso y comenzar a vivir en la fe del Señor Jesucristo, y como dice su palabra, tendremos la vida eterna, la dádiva, el regalo de Dios que Él tiene para el hombre. Segundo frente, Dios siempre va a mostrar al mundo su gracia y amor. Al dar perdón de una vida moral pecadora y de restaurarla a una vida moral de salvación, siempre por medio de Jesucristo. Dios siempre, hermano amado, va a ser movido a su gracia cuando realmente, ¿no?, le pidamos perdón. Acuérdense el acto de decisión. Quiero yo la vida que Dios, como Él vive, quiero tenerla en mi vida. ¿Cuál es el camino a esa vida? Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la fe.
esa moral pecadora, hermano amado, va a comenzar a ser como el humo. Se va a disipar con el tiempo y va a venir a nosotros, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan y todas empiezan a ser, ¿qué? Nuevas. Pero el gran tema, ¿cuál es? Decisión. Decisión. No esperemos que la decisión venga en crisis. ¿Por qué esperar los tiempos de crisis? La decisión hay que tomarla así como Daniel. Él no tuvo tiempo de crisis, un joven que la tomó en su momento, sin crisis. Diga conmigo, ahora es tu tiempo propicio. Ahora es el día de tu salvación. Tú que nos oyes, varón, mujer, no solamente ha sido esta una escuela, sino que también ha sido un llamado para ti, niño, joven, adolescente, adulto mayor. Esta generación y generaciones que aún quedan de tiempos pasados necesitan un cambio en la vida. La insatisfacción no es buena, te produce estrés, te produce angustia, porque siempre estás queriendo ver cómo llenar el vacío de tu alma y el vacío de tu espíritu. La decisión de arrepentimiento de esa forma de pensar, de ese estilo de vida, tiene que cambiar y ir hacia hacia un nuevo estilo de vida eterna que está en Cristo Jesús. Ok, amado hermano, entonces si tú crees lo que nos oye en este mensaje, que ahora es tu tiempo propicio y ahora es el día de tu salvación, es decir, de pasar de insatisfacción a satisfacción, al pie vas a encontrar un link, dirígete allí, vas a encontrar un link que te va a llevar a casas de restauración. Te aconsejo que lo leas bien, pongas tus datos, inclusive tenemos un WhatsApp de restauración, que es una guía de atención a la familia. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.